Muy buenas a todos. En este video vamos a ver un tema muy interesante dentro de este apartado avanzado y es la creación de funciones. En este caso, una función, como ya sabemos, una función es una, una serie de características que nos permiten generar o formular de manera sencilla dentro de las mismas celdas ciertas operaciones. Entonces, digámoslo, si lo vemos en fx, vemos, digámoslo, las funciones más destacadas, que la suma, promedio, sí, hipervínculo, contar, más, digámoslo, algunas funciones ya matemáticamente y pues podemos ver muchas más. Sin embargo, pues eso es lo que queremos hacer. Para este caso, todo se va a desarrollar mediante un ejercicio práctico, el cual tiene como objetivo simplemente la extracción de un dato en específico dentro de una línea, dentro de una celda, dentro de unos caracteres de tipo texto. Y pues de esto queremos extraer un valor. En este caso, el valor que queremos extraer es de tipo numérico. Este dato, en este caso, y pues en estos tres ejemplos en específico, están en posiciones diferentes, bajo un rango muy diferente entre cada uno y con caracteres en sí per se muy diferentes. Entonces, si lo validamos, si tratáramos de hacer una validación y una extracción de esos datos mediante una función, digámoslo en este caso, le vamos a dar la función derecha y vamos a tratar de extraer este número, y vamos a darle en este caso el texto, obviamente, cuántos caracteres, o sea, la cantidad de caracteres que va a extraer desde la parte de la derecha hacia la izquierda, van a ser 10. Entonces le vamos a dar ahí y efectivamente nos está trayendo ese dato. Si lo escalamos hacia el punto de abajo, vemos que no los trajo, pero nos trajo unos errores. Y si lo escalamos a la parte de arriba, vemos que no nos está extrayendo los datos. Y ese es el gran problema cuando tratamos de hacer o de interactuar con funciones básicas bajo problemas muy específicos o muy complejos que están dispuestos bajo nuestro entorno o bajo sí, la vista más profesional de lo que estamos haciendo. Entonces, tenemos grandes limitaciones y para eso, en ese momento es cuando llegamos con funciones o mediante macros para resolver estas operaciones de manera más sencilla y automática y que pueden escalarse dentro de diferentes proyectos. Entonces, para este caso vamos a utilizar la función que se creó. La función que se creó se llama extraer números, eh, como acrónimo de stranum. Entonces, stranum, seleccionamos solamente la celda y en este caso, como ven, estamos extrayendo directamente el dato numérico. Entonces, de esa manera está funcionando. Ahora vamos a validarlo mediante la macro que se creó, extraer número. Entonces, en este caso tiene un mayor nivel de complejidad ya que creamos una caja de texto que selecciona un rango de datos en específico y este rango en específico pues nos extrae solo los datos numéricos y no los deja en la posición de la derecha, de donde estén los datos. Entonces lo hacemos y si validamos pues nos hace la misma operación y nos extrae los datos. Digámoslo, de las dos maneras la podemos realizar, pero siempre hay una gran diferencia. Entonces esa gran diferencia la vamos a estar viendo dentro de este ejercicio, cómo funciona exactamente. Entonces vamos a eliminar los datos y vamos a hacer nuestras funciones desde cero. Entonces lo más importante siempre cuando vamos a trabajar con macros es tener un libro habilitado para macros. Si lo verificamos acá en el apartado de arriba, eh, al final de la extensión dice .xlsm. Es un archivo habilitado para macros. Esa es la extensión habilitada para macros. Si la validamos, le damos acá en guardar, examinamos y vemos, digámoslo, las características de los diferentes formatos para exportar. Entonces, en este caso, el primer formato es el que más se utiliza, XMLS, que es el formato que se utiliza en un Excel normal. El segundo es el que se va a utilizar para la generación de macros. Es este de acá. Entonces, listo. Pues por el momento ya lo tenemos habilitado. Y lo segundo más importante es la utilización eh, o tener activo la pestaña de programador, la cual tiene esta interfaz con los diferentes botones. Y pues para lo que vamos a utilizar, lo más importante para nosotros es la visual de Visual Basic, que es acá, Visual Basic. Entonces le damos acá, listo. Entonces acá tenemos la primera función, digámoslo, acá tenemos unas pequeñas anotaciones sobre lo que se realizó.
para para lo primero que hicimos, que es la función, y lo segundo que es la macro. Sin embargo, pues acá están las anotaciones. Sin embargo, vamos a generar el ejercicio desde cero. Entonces, tener en cuenta, muy en cuenta, que pues acá esto es una macro y para la estructuración de la macro utilizamos este acrónimo que es el sub para la creación de la macro. En términos de la función utilizamos la función function que está especializada para el proceso o la creación de una función. Entonces, son diferencias conceptuales bajo esta estructuración inicial, pero la estructuración interna eh, es igual, ya que es con el mismo lenguaje. Entonces, vamos a hacerlo en un módulo en blanco. Entonces, vamos a hacer la función. Entonces, para hacer esta función, tenemos que tener en cuenta, obviamente, que vamos a utilizar la variable function. Vamos a estructurarlo como function. Listo, function. Le vamos a colocar un nombre en especial, pues para esta función. Entonces, le vamos a extraer número. Vamos a cambiarlo un poco con este guión. Vamos a generar una variable global que va a estar interactuando dentro de lo que vamos a crear. Esta variable la vamos a llamar cadena. Entonces cadena as string. Listo. Entonces listo. Ahí ya nos creó la primera apartado de la función. Entonces vamos a crear una segunda variable. Una variable de entorno que va pues, a permitirnos interactuar bajo la cadena de datos. Entonces en este caso la variable se llama números, perdón, números. Entonces números va a ser de tipo string también. String, listo. Para esta variable de números obviamente le vamos a definir que va a iniciar en ceros, o sea, como un dato vacío. Y ahora sí vamos a comenzar, digamos, a trabajar dentro de lo que tenemos. Entonces vamos a hacer un recorrido, o sea, lo que queremos es que dentro de la celda que vamos a definir, eh, pues obviamente donde se va a ejecutar eh, esta función, pues queremos que entre la celda, según todos los caracteres que encuentre, eh, solo nos extraiga los datos numéricos. Entonces para eso vamos a utilizar la función for. Entonces for i, entonces le vamos a colocar, vamos a definir algo. Entonces for i es igual a 1, entonces tú vamos a verificar pues esta cadena de caracteres, len, cadena, listo, entonces listo, ya lo tenemos. Vamos a utilizar dentro de este for, que es un bucle, vamos a utilizar la función if. ¿Por qué la función if? Porque queremos validar cuáles datos son numéricos y pues obviamente nos va a traer los datos numéricos. Entonces vamos a utilizar if, listo, if. Entonces if, si es numérico, numeric, entonces, entonces la cadena de caracteres, es decir, la cadena de caracteres dentro de la celda definida, entonces i 1 va a estar obviamente la cadena de caracteres va a estar o va a iniciar en el punto 1 en donde va a evaluar los caracteres dentro de la definición del primer carácter. Entonces eso es lo que está haciendo en ese primer instante. Entonces vamos a cerrar las dos paréntesis, listo. Entonces, una vez hayas hecho esa validación de cuáles datos son numéricos, lo que queremos es que obviamente nos dé esos datos. Entonces, números, vamos a la variable que creamos, números. Esa variable de números va a ser igual a números, que es la misma variable vacía, números. Y pues se va a concadenar, en este caso, con esto de acá, que es pues la cadena definida de caracteres. Entonces, listo, ya la tenemos. Vamos a cerrar ese if, entonces le vamos a dar un if, listo. Y pues vamos a también a generar o el cierre del bucle, que va a ser next. Entonces, acá en este caso estamos cerrando el if y acá estamos haciendo todo el cierre del for. ¿Listo? Entonces, lo que nos falta dentro del proceso es simplemente
la función o como queremos llamar esa función. Entonces en este caso le vamos a colocar nombre, vamos a colocar el mismo nombre, la vamos a llamar extraer número. Entonces le damos extraer número es igual obviamente a números. Entonces números igual a números. Entonces si lo verificamos, obviamente Excel funciona como una lista. Entonces al funcionar como una lista, él va ejecutando el código línea a línea. Entonces si verificamos, pues al final lo que está ejecutando es esto de acá. Números es igual a números igual a mi cadena, la cual mi cadena es igual a lo que definimos aquí, que pues solo nos va a mostrar o solo va a traer los datos que son numéricos. Entonces listo, ya tenemos eso. Vamos a dar guardar y vamos a colocarlo. Entonces extraer. Listo, entonces si lo vemos en extraer, aparece la función que creamos. Extraer número, listo. Y seleccionamos, digamos, la celda donde queremos extraer los números. Listo. Nos extrae los números de manera perfecta. Entonces, ya hicimos lo importante dentro de lo que teníamos para este video, pero pues vamos a hacer un poco más. Entonces, vamos a escalar esto, que lo hicimos mediante una función, y lo vamos a escalar a una macro. Y vamos a ver esa diferencia dentro de lo que podemos hacer mediante una función y cómo lo podemos escalar con una macro. Entonces, listo, ya tenemos la función. Ahora queremos realizar la macro. Entonces vamos a hacer la macro. Vamos a utilizar la función sub, listo. Y le vamos a escribir extraer. Obviamente le vamos a dar también un nombre. Extraer datos numéricos. Ese va a ser el nombre definido. Entonces, listo. Lo mismo. Acá tenemos la estructura para nuestra disposición de nuestra macro. Entonces, para ello, pues vamos a iniciar lo mismo. Como lo hicimos con el ejercicio de la función, vamos a hacerlo igual para el ejercicio de la macro. Entonces, vamos a definir unas variables, declarar unas variables. Entonces, vamos a declarar tres variables. La primera es deal_cell, que digámoslo, vamos a definir como rango, obviamente. Es decir, esta variable va a definir solo la celda. Entonces, la primera. Lo segundo, queremos definir una selección, porque obviamente una selección, select range, eh, una selección de celdas. Entonces, select range igual. Lo segundo, lo tercero, perdón, vamos a crear otra variable que se va a llamar número de carácter. Bueno, démoslo número string. Para que sea una... Sí. Entonces vamos a colocarle como ese nombre. Número string. Porque es string. Entonces listo, ya lo tenemos. Creamos las tres variables. Y ahora, ya que tenemos las tres variables, vamos a comenzar con el ejercicio. Entonces lo primero que vamos a hacer es un set. Entonces un set como para definir una tarea. ¿Y por qué queremos definir una tarea? Porque queremos generar un input box que pues capte esos datos y una vez captado pues vamos a hacer el proceso de validación de los datos y pues que nos traiga solo los datos numéricos según la celda escogida. Entonces vamos a hacer un set. Entonces, set, vamos a seleccionar, select, un range, select range. O sea, queremos con la función que definimos, select range. Listo. Le vamos a dar en igual. Entonces, ¿qué es lo que queremos según la variable dim select range que queremos que haga? Entonces, queremos que haga una application punto. Queremos que haga un input, ¿no? Porque queremos que una entrada de datos. Entonces, input box, haya una entrada de datos por una caja de texto. Y obviamente dentro de esta caja de texto, pues obviamente queremos que se agreguen ciertas condiciones. Entonces, lo primero es un texto. Entonces, vamos a cerrar esto, select. Seleccionar un rango de celdas. Listo, eso será el texto. Ahora le queremos colocar obviamente un título. Entonces vamos a colocarle seleccionar rango.
digámoslo, no, se le puede colocar, digámoslo, el título lo que uno quiera. Vamos a colocarlo en mayúscula. Seleccionar rango. ¿Listo? Listo. Y ahora lo último que queremos es que lo que queremos de ese rango. Entonces, dentro de ese rango, el tipo de datos es de tipo, en este caso, de tipo 8, que es de tipo mix para los datos. Entonces, listo. Lo tenemos ahí. Rango 8. Entonces, vamos a guardar. Vamos a verificar la macro. Vamos a asignarla acá. Entonces, vamos a asignar la macro. Listo. Le damos acá en aceptar, listo. Y pues le damos uno en aceptar. Entonces si vemos, ya hizo lo inicial que queríamos, que era seleccionar rango, o sea, darle el título en mayúscula y un texto acá. Y obviamente vamos a seleccionar el rango. Si nos está seleccionando el rango, le damos en aceptar. Si verificamos, pues obviamente no nos está haciendo nada, porque realmente no está haciendo ninguna interacción, simplemente está seleccionando el rango, pero no está haciendo nada más. Entonces, ahora es lo que queremos hacer, es hacer la interacción dentro del proceso. Entonces, para eso vamos a hacer un loop. Vamos a utilizar un loop para que pueda interactuar entre todas las celdas según el rango definido. Entonces, para eso vamos a utilizar la función for. Entonces, for. Vamos a utilizar también un for. Ese for va a ser un for each. ¿Por qué? Porque va a interactuar entre las celdas. For each sobre las celdas en la selección de salad range sobre la selección del rango. Entonces, digámoslo, ahí tenemos ese for. Entonces, vamos a hacer algo muy similar de lo que teníamos acá. Vamos casi a copiar lo que hicimos. Entonces, lo que queremos, obviamente, muy similar como hicimos acá con números, vamos a hacer que el dato números, número string, ¿listo? Que es la variable que creamos acá, la tercera variable, número string. Entonces, un momento la copiamos tal cual para que no nos vaya a fallar en nada. Número string sea igual pues a un dato vacío inicialmente que interactúe de esta manera. ¿Listo? Entonces, número string vamos a copiar para ahorrar un poco del tiempo. Entonces, vamos a darle acá. Listo. Entonces, lo que va a pasar acá, vamos a ajustar un poquito la indentación. Tener en cuenta que la indentación dentro de Visual Basic no es necesario y no afecta la composición del código. Esto es más por una estructura visual para que sea de manera más fácil entendible. Sin embargo, pues en Visual Basic eso no afecta la indentación, como en otro lenguaje sí lo afecta. Entonces, vamos a hacer lo mismo. Digámoslo lo que hemos hecho acá, que pues obviamente él entra a esa cadena de caracteres, verifica si es un dato numérico. Si es un dato numérico, pues solo nos trae el dato numérico. Entonces, acá lo mismo, sin embargo, pues tenemos que cambiar ciertas partes porque obviamente la composición es diferente. Entonces, en este caso no tenemos esta variable, entonces vamos a cambiarla por la variable que sí tenemos, que se llama self, y obviamente esta variable self es de tipo valor. ¿Listo? Entonces vamos a copiar esto acá y lo vamos a replicar acá, obviamente porque esas variables no las tenemos, igual que esta variable números. En este caso, la variable números, pues en este caso se llama números acá arriba, pero para nuestro caso no se llama números, se llama en números string. Entonces vamos a dar el número string. Listo, ya tenemos las dos cosas, lo más importante de la interacción dentro de este bucle. Listo, entonces ya terminamos el if. Eh, Vamos a terminar este for. En este caso ahí ya terminaría nuestro for. Y ahora lo que queremos antes de cerrar este for global que hicimos inicial es que haga la última interacción, que esta interacción es dónde va a dejar los datos. Es decir, una vez realizado todo este proceso, dónde va a sacar los datos numéricos. Entonces, en este caso, es lo que queremos que es nos deje los datos al lado derecho de la celda definida. Entonces, de esta celda definida, lo dejé acá. Entonces, estamos en el punto 0 y queremos que no lo disponga en el punto 1. Listo, entonces cells, listo.
offset, listo, offset, entonces round offset, entonces en qué columna estamos, en este caso como no estamos en una tabla sino simplemente en una celda, la celda sería la celda 0, listo, celda 0 y obviamente en este caso no sería la celda 00 que es acá 00, o sea fila 0, columna 0, sino en la fila 0, columna 1. Entonces sería 0, 0, 1. Listo. 0, 1. Cerramos. Le damos obviamente el valor que nos va a sacar. Debe ser de tipo valor. Y esto va a ser igual. Muy similar como hicimos en la parte de acá arriba. Esto va a ser igual, pues obviamente a la condición que nosotros definimos acá. Entonces sería número string. ¿Listo? Tenemos esto. Listo, entonces ya lo tenemos completo. Vamos a cerrar este for global que teníamos. Next es igual a false. Entonces listo. Acá en este caso pues estamos. Entonces está toda esta operación. Y ya con ese next final pues cerramos toda la operación en general. Entonces listo, ya tenemos toda la operación. Y vamos a hacer la prueba dentro del entorno. Entonces vamos a darle acá. Clic. Listo. Le vamos a seleccionar el rango, le damos en aceptar. Entonces, si verificamos no nos está haciendo nada. Entonces, debe haber un problema dentro de lo que nosotros definimos acá. Entonces, claro, si verificamos, hay algo que se nos olvidó definir dentro de lo que teníamos porque obviamente esta condición, esta variable, no la tenemos dentro de este código, pero sí lo teníamos acá. Entonces, acá lo que nos falta es obviamente este salvalue. Entonces, salvalue, listo. Le damos en guardar, vamos a verificar nuevamente, entonces le damos en extraer datos, seleccionamos el rango, le damos en aceptar y listo, ya nos quedó. Entonces, si verificamos y vemos cómo se estructuran los diferentes tipos de datos y cómo de una manera o de otra puede funcionar, podemos ver una simple diferencia. Uno, la disposición de las macros obviamente tienen una mayor complejidad en términos de que podemos hacer más cosas y podemos disponer de varios procesos dentro de una macro. Obviamente hay limitaciones y dentro de esas limitaciones iniciales pues tenemos que para poder ejecutarlo pues necesitamos un botón. Sin embargo, pues algo que no tenemos dentro de una función, que es mediante esto, que es obviamente lo tenemos ya de manera más integrada con el proceso de las celdas y pues como una función normal podemos interactuar de manera rápida. Entonces esa sería la clara diferenciación entre las dos y cómo podemos utilizar una u otra.